La micropigmentación y el tatuaje son mundos muy fascinantes. Y hoy, iniciando este programa, queremos que te veas este documental. Queríamos hacerlo nosotros mismos, pero ya está elaborado. ¿Y para qué repetir la información cuando ya alguien más la ha realizado por nosotros? Y de hecho es una presentación espectacular que quiero que usted vea en este momento este contenido. No serán más de 15 minutos, pero es nuestra introducción a este programa de micropigmentación y tatuaje con tinta maestra. Tanto Natalie como yo hemos preparado contenido de mucho valor. Esta información está libre en internet y quiero que tú la disfrutes y veas el contenido tan espectacular que es la micropigmentación y el tatuaje. Son mundos muy fascinantes. Pero tenemos que conocer de dónde provienen. ¿Quiénes son los primeros personajes que se han venido tatuando el cuerpo y cómo ha evolucionado hasta nuestro tiempo? Y luego de esta información, pues entramos en materia con cada uno de los temas de la micropigmentación, porque queremos que te enamores de este proceso, que tengas contenido básico, contenido profundo, pero también contenido específico con todos los temas y las temáticas que vamos a trabajar. Así que siéntate, desconecta el celular, que no te entren mensajes, no hagas nada más y concéntrate en este contenido. Te va a encantar. A lo largo de la historia, los humanos han usado tatuajes para protegerse contra la brujería, reclamar su pertenencia a grupos, declarar su amor, honrar a sus seres queridos o simplemente expresarse. Y parece que los tatuajes no irán a ninguna parte porque en 2022 el 46% de la población de Estados Unidos tiene al menos uno. Por eso no sorprende que el tatuaje haya ocupado el sexto lugar entre las industrias de más rápido crecimiento en el país, y es seguro asumir que este porcentaje solo aumentará. Pero, ¿alguna vez te detuviste a preguntarte cuándo surgió esta forma de modificación del cuerpo y cómo cambió a lo largo de los años? Bueno, déjame contarte. Los tatuajes datan de miles de años. ¿Has oído hablar de Otzi, el hombre de hielo? Es la momia de 5.200 años que fue encontrada incrustada en el hielo glacial en 1991 en los Alpes de Otzal. Sí, así es como obtuvo el apodo de Otzi. La razón por la que estoy hablando de él ahora es que tiene el récord de los tatuajes más antiguos en el libro Guinness de los Récords Mundiales. En todo su cuerpo tenía 61 marcas que los expertos consideraron tatuadas. Estas marcas se componían de líneas verticales y horizontales que se crearon a partir de ceniza o pigmento de hollín. Otzi, sin embargo, no estaba tratando de expresar su verdadero yo con ellos. Cuando examinaron sus huesos en detalle, notaron que había degeneración relacionada con la edad o lesiones en las áreas tatuadas de su cuerpo. Esto hizo que los científicos creyeran que sus tatuajes podrían haber estado relacionados con tratamientos de alivio de molestias, similares a la acupuntura. Eso también explica la distribución algo aleatoria de estas marcas en su cuerpo. Los expertos también creen que el hecho de que Otzi tuviera tantos tatuajes significa que otros en su cultura sabían sobre ellos y que él no fue la primera persona en tenerlos. Y aunque los tatuajes de Otzi se consideran terapéuticos, también se descubrieron pruebas de tatuajes figurativos, que son imágenes de cosas reales como animales, etc., en 2 momias egipcias de 5.000 años de antigüedad. Además de llevar la evidencia de la práctica del tatuaje en África 1.000 años atrás, este descubrimiento también tiene la importancia de cambiar la creencia de que solo las mujeres egipcias hacían tatuajes. Sin embargo, se han recuperado otras momias con tatuajes de al menos 49 sitios arqueológicos, incluidos lugares de Groenlandia, Alaska y Filipinas, lo que sugiere que los tatuajes eran algo mundial. Pero a pesar de toda esta evidencia que demuestra que el arte del tatuaje es ancestral y universal, se desconoce la fecha exacta de cuándo y dónde comenzó. Hay registros escritos de los tatuajes en la Grecia del siglo V a.C., donde se usaban para marcar a los criminales y enemigos para que fuera más fácil identificarlos si intentaban escapar. Los romanos y los persas también usaban el tatuaje con los mismos fines. Otras culturas, en cambio, tenían diferentes usos en mente. En Filipinas, los tatuajes eran símbolos de identidad tribal, parentesco, valentía, belleza y estatus social o económico. También se creía que tenían habilidades mágicas y que se hacían como talismanes protectores contra cualquier fuerza sobrenatural malvada. En consecuencia, se creía que el proceso de tatuar era sagrado, por lo que involucraba algunos rituales. Por ejemplo, si un tatuador o la persona que estaba a punto de hacerse un tatuaje estornudaba antes de que comenzara el proceso, se veía como una señal de desaprobación de los espíritus. Entonces la sesión sería cancelada o reprogramada. Y una vez que se completaba un tatuaje, generalmente se realizaba una celebración. Y en el antiguo Egipto, los tatuajes se usaban originalmente para mostrar una dedicación a una deidad, y se creía que transmitían protección divina. Lo que vale la pena mencionar aquí es el hecho de que muchas de las momias tatuadas descubiertas en Egipto eran mujeres. Una de esas momias llegó a ser conocida como Amonet.
la sacerdotisa tatuada de Hathor, que tenía una variedad de imágenes en su cuerpo. Cuando la descubrieron por primera vez, los expertos inicialmente pensaron que debido a la ubicación de sus tatuajes, estos se hicieron como un tratamiento médico para una afección en la parte inferior del cuerpo, o simplemente eran las marcas de un estatus inferior. Pero en los últimos años, un examen más profundo reveló que se trataba de una persona de alto estatus social, por lo que se desestimó la teoría anterior. Este descubrimiento llevó a algunos a creer que sus tatuajes posiblemente funcionaban como protección contra las dificultades del embarazo y el parto. Ahora echemos un vistazo a la historia de Japón con los tatuajes. El tatuaje con fines espirituales y decorativos estaba muy extendido en Japón, y de hecho se remontaba al menos al año 300 a.C. Algunos textos también describen tatuajes y otras marcas corporales para indicar las diferencias sociales entre los japoneses. Sin embargo, en el siglo XVII, tatuaban a la mayoría de los criminales como una marca de castigo, y a mediados del siglo XIX, los tatuajes se prohibieron por completo. Y aquellos que los tenían eran vistos como carentes de respetabilidad, lo que a su vez creó una subcultura de parias que formaron las raíces de la yakuza. Pero, ¿cómo comenzó el papel moderno y más expresionista de los tatuajes en el mundo occidental? James Cook fue un explorador y capitán británico que se hizo famoso por sus 3 viajes al Pacífico Sur que tuvieron lugar entre 1768 y 1779. Durante uno de estos viajes llegó a las islas Tahitianas, donde conoció el arte del tatuaje. Cuando pisó la isla quedó sorprendido e impresionado por los hombres y mujeres fuertemente tatuados y quiso anotarlo en su cuaderno de viajes. Entonces, para describir su arte corporal, usó el término tatuaje. Esto después de escuchar a los lugareños referirse a sus marcas con una palabra que sonaba similar. Antes de eso, el tatuaje se denominaba simplemente cicatrización, pintura o tinción. Muchos miembros de la tripulación de Cook regresaron a Inglaterra con tatuajes de este viaje, lo que inició una tradición de tatuajes entre los marineros. Comenzaron a usar tatuajes como una forma de registrar sus viajes. Por ejemplo, se hacían un tatuaje de anclas si cruzaban con éxito el Océano Atlántico o un tatuaje de tortugas si cruzaban el Ecuador. Esto allanó el camino para el estilo tradicional del tatuaje. Y en el siglo XIX, aunque los tatuajes todavía se asociaban en gran medida con los marineros, también se habían extendido a la alta sociedad británica. Durante la década de 1870, incluso se habían convertido en declaraciones de moda entre algunos miembros de las clases altas, así como entre la realeza. Si hablamos de las personas de la alta sociedad que los tenían, estaban la madre del primer ministro británico Winston Churchill, Lady Randolph Churchill, el príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII, y sus hijos, así como varios familiares de la reina Victoria. Incluso se rumoreaba que ella misma tenía un tatuaje de un tigre luchando contra una pitón en un área de su cuerpo que podía cubrirse fácilmente con ropa por si acaso. Todo esto llevó a que los tatuajes se convirtieran en una marca de riqueza a fines de la década de 1880. En 1891, la máquina de tatuar fue creada por Samuel O'Reilly, quien también era un tatuador de la ciudad de Nueva York. Su diseño se basó en una modificación del bolígrafo eléctrico de Thomas Edison, que originalmente se diseñó para ayudar a las empresas con la duplicación de documentos. Y también fue alrededor de los mismos años que comenzaron a aparecer las mujeres tatuadas, aunque principalmente en los circos para entretener a la gente. Aunque esa industria finalmente se desaceleró, en la década de 1920 más mujeres comenzaron a hacerse tatuajes como una alternativa rentable al maquillaje, ya que los productos eran muy caros en ese momento. En 1939, Mildred Hall se convirtió en la primera mujer en abrir su propia tienda de tatuajes en Nueva York. Fue en esta época cuando los Estados Unidos introdujeron los números de seguridad social y muchos ciudadanos se tatuaron los suyos en el cuerpo como ayuda para la memoria. Sin embargo, a pesar de estos tatuajes, los decorativos continuaron siendo menospreciados. Si te hacías un tatuaje durante los años 50 o 60, la mayoría de la gente todavía te vería como un rebelde o un criminal. En 1961, el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York prohibió los tatuajes porque los consideraba la causa de la propagación de enfermedades. La prohibición no se levantó hasta 1997. Y hoy en día, los tatuajes son tan comunes que incluso los juguetes los tienen. Así que no hay prohibición, estigma, restricción de estilo o color, y nada que te impida hacerte el tatuaje de tus sueños, excepto tu mamá, tal vez. Y bien, ¿cómo les ha parecido este documental acerca de la historia del tatuaje con Ötzi? Para mí, haber conocido a Ötzi fue demasiado fascinante porque nos dimos cuenta que hace más de 5.000 años un personaje como él se había tatuado tantas cosas, pero sabemos que no era por nada estético, sino porque sentían dolor. Imagínate, en esa época no había médicos, no había medicina, y la única medicina era lo que la naturaleza podía proveer. Así que es demasiado fascinante, espero que te haya gustado bastante. Y ahora pues viene otro contenido,
los polinesios. Imagínate cómo se tatúan los polinesios o cómo se tatuaron. De hecho, hoy las personas de la Polinesia y el Pacífico se siguen tatuando el rostro porque es una forma tradicional de los rituales que se utilizan en estas zonas del mundo. Así que vamos a mirar qué es lo que hacen los maoríes y por qué se tatúan el rostro. Mírate este otro documental para que podamos continuar con todo este programa de Tinta Maestra. Si te hicieras un tatuaje, ¿qué dibujo querrías llevar para siempre en tu piel? Seguro que si te pones a pensar será algo que tenga un significado especial para ti, quizás relacionado con alguna vivencia que marcó tu vida o algún elemento con el que te sientas identificado. Pues bien, para los maorís, la población indígena de Nueva Zelanda, sus tatuajes son algo que va más allá. De hecho, es una tradición con una consideración sagrada. Son un elemento corporal que forma parte de su cultura y de su identidad. En este vídeo te contamos cuál es el significado de estos tatuajes y su historia. Tatuajes maoríes, significado e historia. Cuenta la leyenda que un guerrero llamado Mataora se enamoró de Niwareka, la princesa del ultramundo. Niwareka ascendió al mundo de los vivos para casarse con su amado, pero él no la trató como debía y ella regresó al reino del más allá. Lleno de culpabilidad, Mataora regresó al ultramundo a buscar a su mujer y solicitar su perdón. La familia de su esposa aceptó las disculpas y Mataora, antes de regresar con ella a nuestro mundo, aprendió del padre Niwareka, rey del ultramundo, las técnicas del tamoko, el tatuaje maorí tradicional. Esta bonita leyenda es la forma cultural de justificar esta tradición, pero la antropología moderna ha descubierto que hay mucho más detrás de estos tatuajes. Por un lado, forman parte de un rito de paso de la juventud a la edad adulta, un momento trascendente en la vida de cualquier persona que se celebra y se escenifica con la elaboración de estos interesantes tatuajes. Por otro lado, los tatuajes simbolizan rango, posición y prestigio dentro de esta cultura. Es por este motivo que muchas veces son dibujados en las caras, un lugar visible donde se pueden reconocer bien y que permite lucirlos con orgullo. Cuando los europeos tuvieron contacto con la cultura maorí, quedaron fascinados por los tatuajes faciales. Tal era esta fascinación que se llegó a comerciar con cabezas de personas muertas a cambio de armas y dinero. Curiosidades sobre los tatuajes maoríes. 1. No hay dos tatuajes iguales. Cada diseño es único y personal y se diseña teniendo en cuenta la fisonomía de la persona, sus facciones y su expresión. Los diseños de los tatuajes faciales tenían que hablar de la persona y permitir que se le reconociera por sus méritos y sus estatus. 2. El tatuador es una figura sagrada en la cultura maorí. Lo llaman Tounga Tamoko, que significa especialista en tatuajes. 3. Los materiales y utensilios utilizados para tatuar a la manera tradicional son todos naturales, tales como huesos de animales o dientes de tiburón. La tinta negra utilizada para pintar las caras se obtiene a base de madera quemada. 4. El modo tradicional de tatuar puede ser muy doloroso. Se realizan cortes en la piel en los que después se inyecta la tinta y una vez cicatrizado, lejos de dejar la piel lisa, deja marcas de por vida. Soportar el dolor sin llorar o gritar era un signo de fortaleza y orgullo. 5. Tatuarse era considerado un rito, y se podría acompañar de música y cantos para hacer más ameno y soportable el proceso. 6. Mientras que los hombres se tatúan toda la cara, las mujeres se decoran la zona de la barbilla, los labios y la nariz. En el resto del cuerpo, los hombres decoran más la espalda, glúteos y piernas, mientras que las mujeres optaban por los brazos o el cuello. 7. Permitirse un tatuaje era sinónimo de riqueza o estatus. Antiguamente no todo el mundo podía hacerse uno, y no llevar uno te situaba en una posición social inferior. Bien, ¿y cómo te pareció este documental con los maoríes? Ahora, imagínate, ¿quiénes fueron los que se inventaron la máquina de tatuar? La misma máquina con la que vamos a hacer la micropigmentación y con la que vas a desarrollar todos los trabajos en cejas, ojos, labios, capilar y areolar. Es exactamente la misma máquina, pero más moderna. Así que mírate este otro contenido. En los avances tecnológicos contamos con la transición a las técnicas modernas de tatuaje que comenzó en el siglo XIX con la invención de la primera máquina de tatuajes. En 1891, Samuel O'Reilly patentó la primera máquina eléctrica de tatuaje en Nueva York, basándose en una invención de Thomas Edison. Esta máquina revolucionó la práctica del tatuaje, haciéndola más accesible, rápida y segura. La capacidad de insertar tinta bajo la piel de manera eficiente y con precisión abrió nuevas posibilidades artísticas y ayudó a popularizar el tatuaje en diferentes estratos sociales. A lo largo del siglo XX, la percepción del tatuaje fluctuó significativamente. Inicialmente asociado con marineros, soldados y forajidos,
el tatuaje comenzó a ser adoptado por una gama más amplia de la población a medida que artistas y celebridades lo popularizaban. Los movimientos contraculturales de los años 60 y 70, en particular, abrazaron el tatuaje como una forma de expresión personal y rebelión contra las normas convencionales. En las últimas décadas, el tatuaje ha experimentado una aceptación y popularización sin precedentes, convirtiéndose en una forma de arte reconocida y una declaración de identidad para personas en todos los ámbitos de la vida. Las técnicas han seguido avanzando con mejoras en la calidad de las tintas, la precisión de las máquinas y los estándares de higiene, lo que ha permitido a los artistas del tatuaje alcanzar nuevos niveles de detalle y expresión artística. La idea de tatuarse como lo hacemos hoy surge, por tanto, de una confluencia de influencias culturales, avances tecnológicos y cambios en la percepción social, lo que ha llevado al tatuaje a ser una práctica artística y personal ampliamente aceptada y valorada. Muy bien, ahora miremos cómo es que funcionan las máquinas modernas de micropigmentación y tatuaje. No te pierdas este próximo video que está bien interesante. En los avances recientes tenemos las máquinas de cartucho. En la actualidad, las máquinas de cartucho están ganando popularidad. Permiten cambiar rápidamente entre diferentes configuraciones de agujas sin tener que cambiar toda la máquina o el tubo. Esto facilita a los artistas alternar entre líneas, sombras y rellenos de manera eficiente. La tecnología inalámbrica de estas máquinas de tatuaje han evolucionado hacia diseños inalámbricos, eliminando la necesidad de cables que pueden interferir con la movilidad del artista. Estas máquinas funcionan con baterías recargables, proporcionando mayor libertad de movimiento durante el proceso del tatuaje. Y ahora que ya vimos acerca de máquinas rotativas, entonces, ¿qué cartuchos vamos a utilizar? ¿Sabías que el cartucho debe tener un metal específico y con una calidad idónea para poder trabajar micropigmentación y tatuaje? Entonces, no te pierdas lo que se viene con el tema de los cartuchos. Imprescindible saber de agujas. Ahora hablemos de agujas. La elección de las agujas es crucial en el arte del tatuaje y la micropigmentación, influyendo directamente en la calidad del trabajo realizado. Los cartuchos universales han facilitado a los artistas el uso de diferentes tipos de agujas con una sola máquina, pero la selección del tipo de aguja, incluido el material del que está hecha, es un aspecto técnico fundamental que requiere atención. Vamos a desglosar estos elementos para poder entender mejor su importancia. Y tenemos en cuenta la calidad del metal. Las agujas de tatuaje se fabrican típicamente de acero inoxidable de grado médico. Este material es preferido por su resistencia a la corrosión, su durabilidad y su capacidad para ser esterilizado sin deterioro. Un acero inoxidable de alta calidad asegura que la aguja mantenga su afilado, precisión y forma incluso durante sesiones de tatuaje prolongadas. Las características principales de las agujas para tatuajes y micropigmentación: el tamaño y la configuración. Las agujas vienen en una variedad de configuraciones, cada una diseñada para un propósito específico. Por ejemplo, las agujas redondas se utilizan para líneas y contornos, mientras que las agujas planas o magnum se emplean para sombreado y relleno. La precisión en micropigmentación, especialmente en áreas delicadas como las cejas o los labios, requiere agujas de tamaño adecuado que permitan un trabajo fino y detallado. El afilado y la conservación del filo. La calidad del afilado de una aguja perfecta directamente y la precisión y la suavidad de la aplicación del tatuaje son importantes. El tema de la micropigmentación, pues es ideal tener en cuenta que para unas cejas pelo a pelo buscamos una aguja fina de buena punta, y algo importante a tener en cuenta es el calibre. Estas son conocidas e identificadas de la siguiente manera, como por ejemplo para las siguientes técnicas. En pelo a pelo, la aguja de una punta debería tener un calibre entre 25, 30 o 40. Son las recomendadas y permiten realizar pelos de diferente grosor. A más bajo el calibre, más fino el pelo. Un artista experimentado podría obtener un efecto bidimensional o tridimensional si usase o si usare dos tipos de calibre, por ejemplo. En una micropigmentación capilar, una aguja de una punta con calibres bajos como 0.25 pues no ofrecería el resultado ideal,
porque el punto sería muy pequeño y se corre el riesgo de ir muy profundo, creando megapuntos. En capilar, lo ideal sería una aguja de 3 puntas para evitar que se profundice mucho. En labios, por ejemplo, usar una punta de calibre 0.40 sería lo ideal, pues las técnicas de efecto pincel con este calibre permite generar un sombreado con un puntillismo de arrastre ideal sin necesidad de maltratar demasiado el área labial. En tatuajes, por ejemplo, que requieren una mayor carga pigmentaria, pues se van a necesitar agujas para sombra, que sean planas o magnum, para no dañar el tejido y lograr un mayor efecto en áreas grandes. Estas, por ejemplo, no nos van a servir en micropigmentación por su uso específico para áreas grandes. De hecho, el término micropigmentación hace referencia a áreas muy diminutas de la piel, delicadas, que necesitan poco pigmento. Ahora, si queremos un tatuaje con mayor carga de pigmento, es necesario utilizar agujas que sean magnum o flat o las planas. Estas agujas permiten una aplicación eficiente del pigmento sobre grandes superficies de la piel, logrando una saturación uniforme y reduciendo el riesgo de daño en el tejido. Su uso en micropigmentación pues sería inadecuado dada la delicadeza y precisión requeridas en áreas pequeñas y sensibles. Afilado y conservación del filo. La calidad del afilado de una aguja afecta directamente la precisión y la suavidad de la aplicación del tatuaje. Una buena aguja debe conservar su filo a lo largo de la sesión del tatuaje o la micropigmentación, permitiendo al artista realizar un trabajo consistente sin necesidad de reemplazar la aguja frecuentemente. Pues bien, ahora hablemos de color, iniciando por la comprensión de lo que es la pigmentología y la colorimetría. La pigmentología y la colorimetría son dos campos de estudio fundamentales en el arte de la micropigmentación y el tatuaje, ya que se ocupan de la comprensión y aplicación de los colores. Ambos son esenciales para lograr resultados estéticos precisos y personalizados que se armonicen con las características individuales de cada cliente. A continuación te explico cada uno con más detalle. La colorimetría, por ejemplo, es el estudio de la medición de los colores y cómo los percibimos. Este campo se ocupa de los principios de cómo se mezclan los colores, la relación entre colores y cómo los colores pueden ser manipulados o combinados para lograr efectos específicos. La colorimetría es esencial para entender el círculo cromático, la armonía de colores y cómo los colores contrastan y complementan entre sí. En la micropigmentación y el tatuaje, la colorimetría ayuda a los artistas a seleccionar y mezclar pigmentos para lograr el tono exacto deseado por el cliente. También es crucial para corregir colores no deseados o para ajustar tonos con el fin de lograr efectos más naturales y destacados. Ahora, ¿cómo aplicamos en micropigmentación y el tatuaje la colorimetría? Hablemos de la selección del color. Comprender cómo los pigmentos interactúan con diferentes tonos de piel permite a los artistas seleccionar los colores que mejor complementarán al cliente, asegurando resultados naturales y armoniosos. Hablemos de corrección de color. La colorimetría es especialmente útil en situaciones donde se necesita corregir o modificar colores existentes, como en la corrección de tatuajes o micropigmentaciones anteriores. El diseño personalizado también influye. La capacidad de mezclar y ajustar colores permite a los artistas crear diseños únicos que se ajusten a las preferencias individuales, mejorando la satisfacción del cliente. Hablemos de la creación de un tono marrón universal. El marrón es un color versátil y ampliamente utilizado, especialmente en la micropigmentación, por ejemplo en cejas o correcciones de color. Para crear un tono marrón universal sin utilizar azul y en su lugar usando negro, pues la idea es que sigas esta guía básica. Comienza con rojo y amarillo para crear la base de tu marrón. Así vas a comenzar mezclando el rojo con el amarillo. El marrón básicamente es un tipo de naranja oscuro, por lo que vas a necesitar una base que sea predominantemente anaranjada. La proporción depende de si quieres que tu marrón tenga más calidez, es decir, más rojo, o sea más claro, es decir, que tenga más amarillo. Ahora, añade negro con cuidado. Una vez que tienes un naranja que te guste, comienza a añadir negro muy gradualmente. El negro es muy potente y puede sobredominar rápidamente la mezcla, por lo que es importante añadirlo poco a poco, hasta alcanzar el tono marrón deseado. Y ahora el ajuste final. Si el marrón se vuelve demasiado oscuro,
Puedes aclararlo añadiendo un poco más de amarillo o rojo, dependiendo de la tonalidad específica que busques. La clave es ajustar las proporciones lentamente y en pequeñas cantidades para evitar pasarte del tono deseado. Y si estamos hablando de labios, ¿por qué no creamos un tono para labios? Para crear un tono para labios que sea atractivo y natural, se puede partir de una base que incluya rojo, amarillo y blanco. El blanco sirve para aclarar y dar opacidad al color final. Empecemos con la base roja. Comienza con el rojo como la base de tu mezcla, ya que es el color que más se asocia con los labios naturales. La cantidad de rojo determinará la intensidad del color final. Ahora añade amarillo. Incorpora amarillo a la base para calentar el tono. El amarillo puede ayudar a crear un tono coral o más naranja, dependiendo de la cantidad añadida. Esto es especialmente útil para tonos de labios que buscan complementar tonos de piel cálidos. Ahora aclara con blanco. Finalmente añade blanco para ajustar la luminosidad y la opacidad del tono. El blanco puede transformar el tono de ser vibrante a uno más suave y natural, adecuado para los labios. Este paso es crucial para lograr la apariencia deseada, ya que demasiado blanco puede hacer que el color sea demasiado pálido. Bueno, ¿y cómo te pareció la colorimetría de cejas y labios? Bueno, déjanos aquí los comentarios, por favor, que estamos muy atentos a ti. Ahora vamos a ver la evolución de las cejas desde sus inicios hasta el día de hoy. Vamos a verlo completamente todo. Chao. Ahora, hablemos de temas específicos como las cejas. Comenzando por el sombreado común, muy usado en los años 80 y 90 para luego pasar a los sombreados actuales con efecto pincel, que es mucho más suave, refinado y muy pedido por las mujeres jóvenes que no desean tener el área de las cejas demasiado marcadas. Ahora, hablemos de una maniobra que sea básica, que obviamente se puede utilizar en aquel entonces y una maniobra que podría ser combinada con una actual. Vamos a usar una máquina rotativa de cartucho con una aguja de una punta calibre .40. Ahora vamos a trabajar también el stroke. Vamos a hablar más adelante qué es el stroke y cómo puedes configurar tu máquina con un stroke adecuado para que tengas un efecto pincel correcto. Actualmente la técnica en efecto pincel pues es una maniobra que hoy utilizamos y que le llamamos pincel por la cantidad de pinceles que se pueden lograr. Ha ganado una gran popularidad por su apariencia más suave y además es demasiado natural. Aquí utilizamos una máquina rotativa de cartucho con una aguja de una punta calibre 40. Esta técnica se centra en crear puntos diminutos de pigmento, le decimos píxeles, en lugar de líneas continuas como se hacía anteriormente, lo que permite un mayor control sobre la densidad y la forma del sombreado. El efecto píxel da como resultado un sombreado que se integra mejor con las cejas naturales, ofreciendo una apariencia más difuminada y menos definida.
Muy bien, ahora pasemos a las técnicas pelo a pelo. Hablemos del tebori. El tebori es un método tradicional japonés de tatuaje. Los tatuajes se hacían antes con esta técnica. Se realizaba a mano. De hecho, hoy se siguen trabajando tatuajes a mano. Esto se ha utilizado durante siglos. En el contexto de la micropigmentación de cejas, el tebori permitió la creación de trazos finos y delicados que imitan la apariencia de pelos naturales. La técnica se realiza usando herramientas manuales especiales sin electricidad. Los artistas que dominan el tebori pueden crear efectos extremadamente naturales debido al control preciso que tienen sobre cada trazo. Técnicas con dermógrafo. El avance hacia el uso de dermógrafos para la técnica pelo a pelo marcó un cambio significativo en la micropigmentación de cejas. Los dermógrafos, especialmente los modelos más modernos, ofrecen una precisión excepcional y la capacidad de crear trazos finos que imitan el cabello natural con gran efectividad. La técnica pelo a pelo con dermógrafo utiliza agujas muy finas para depositar pigmento en la piel, creando la ilusión de pelos individuales. Hablemos de las ventajas. El uso del dermógrafo reduce el trauma en la piel en comparación con los cortes manuales del tebori, facilitando una recuperación más rápida y menor riesgo de infección. Además, permite un trabajo más rápido y resultados más duraderos. La precisión del dermógrafo también facilita la creación de trazos muy finos y naturales, y su ajuste permite combinar la técnica pelo a pelo con sombreado suave para dar mayor densidad y profundidad de las cejas. Y si lo combinamos, ¿qué crees que pasa? Combinación con sombreado, pelo con sombreado, hablaríamos de unas cejas mixtas. La capacidad de combinar pelo a pelo con sombreado suave es una ventaja considerable del dermógrafo. Esto te va a permitir a ti como artista crear un fondo sutil que realza los pelos individuales, ofreciendo una apariencia más rica y tridimensional, muy apreciada por quienes buscan un resultado estético y natural. La micropigmentación y el tatuaje son mundos muy fascinantes. Y hoy, iniciando este programa, queremos que te veas este documental. Queríamos hacerlo nosotros mismos, pero ya está elaborado. ¿Y para qué repetir la información cuando ya alguien más la ha realizado por nosotros? Y de hecho es una presentación espectacular que quiero que usted vea en este momento este contenido. No serán más de 15 minutos, pero es nuestra introducción a este programa de micropigmentación y tatuaje con tinta maestra. Tanto Natalie como yo hemos preparado contenido de mucho valor. Esta información está libre en internet y quiero que tú la disfrutes y veas el contenido tan espectacular que es la micropigmentación y el tatuaje. Son mundos muy fascinantes. Pero tenemos que conocer de dónde provienen. ¿Quiénes son los primeros personajes que se han venido tatuando el cuerpo y cómo ha evolucionado hasta nuestro tiempo? Y luego de esta información, pues entramos en materia con cada uno de los temas de la micropigmentación, porque queremos que te enamores de este proceso, que tengas contenido básico, contenido profundo, pero también contenido específico con todos los temas y las temáticas que vamos a trabajar. Así que siéntate, desconecta el celular, que no te entren mensajes, no hagas nada más y concéntrate en este contenido. Te va a encantar. A lo largo de la historia, los humanos han usado tatuajes para protegerse contra la brujería, reclamar su pertenencia a grupos, declarar su amor, honrar a sus seres queridos o simplemente expresarse. Y parece que los tatuajes no irán a ninguna parte porque en 2022 el 46% de la población de Estados Unidos tiene al menos uno. Por eso no sorprende que el tatuaje haya ocupado el 6º lugar entre las industrias de más rápido crecimiento en el país, y es seguro asumir que este porcentaje solo aumentará. Pero, ¿alguna vez te detuviste a preguntarte cuándo surgió esta forma de modificación del cuerpo y cómo cambió a lo largo de los años? Bueno, déjame contarte. Los tatuajes datan de miles de años. ¿Has oído hablar de Otzi, el hombre de hielo? Es la momia de 5.200 años que fue encontrada incrustada en el hielo glacial en 1991 en los Alpes de Otzal. Sí, así es como obtuvo el apodo de Otzi. La razón por la que estoy hablando de él ahora es que tiene el récord de los tatuajes más antiguos en el libro Guinness de los Récords Mundiales. En todo su cuerpo tenía 61 marcas que los expertos consideraron tatuadas. Estas marcas se componían de líneas verticales y horizontales que se crearon a partir de ceniza o pigmento de hollín. Otzi, sin embargo, no estaba tratando de expresar su verdadero yo con ellos. Cuando examinaron sus huesos en detalle, notaron que había degeneración relacionada con la edad o lesiones en las áreas tatuadas de su cuerpo. Esto hizo que los científicos creyeran que sus tatuajes podrían haber estado relacionados con tratamientos de alivio de molestias, similares a la acupuntura.
Eso también explica la distribución algo aleatoria de estas marcas en su cuerpo. Los expertos también creen que el hecho de que Ötzi tuviera tantos tatuajes significa que otros en su cultura sabían sobre ellos y que él no fue la primera persona en tenerlos. Y aunque los tatuajes de Ötzi se consideran terapéuticos, también se descubrieron pruebas de tatuajes figurativos, que son imágenes de cosas reales como animales, etc., en 2 momias egipcias de 5000 años de antigüedad. Además de llevar la evidencia de la práctica del tatuaje en África 1000 años atrás, este descubrimiento también tiene la importancia de cambiar la creencia de que solo las mujeres egipcias hacían tatuajes. Sin embargo, se han recuperado otras momias con tatuajes de al menos 49 sitios arqueológicos, incluidos lugares de Groenlandia, Alaska y Filipinas, lo que sugiere que los tatuajes eran algo mundial. Pero a pesar de toda esta evidencia que demuestra que el arte del tatuaje es ancestral y universal, se desconoce la fecha exacta de cuándo y dónde comenzó. Hay registros escritos de los tatuajes en la Grecia del siglo V a.C., donde se usaban para marcar a los criminales y enemigos para que fuera más fácil identificarlos si intentaban escapar. Los romanos y los persas también usaban el tatuaje con los mismos fines. Otras culturas, en cambio, tenían diferentes usos en mente. En Filipinas, los tatuajes eran símbolos de identidad tribal, parentesco, valentía, belleza y estatus social o económico. También se creía que tenían habilidades mágicas y que se hacían como talismanes protectores contra cualquier fuerza sobrenatural malvada. En consecuencia, se creía que el proceso de tatuar era sagrado, por lo que involucraba algunos rituales. Por ejemplo, si un tatuador o la persona que estaba a punto de hacerse un tatuaje estornudaba antes de que comenzara el proceso, se veía como una señal de desaprobación de los espíritus. Entonces la sesión sería cancelada o reprogramada. Y una vez que se completaba un tatuaje, generalmente se realizaba una celebración. Y en el antiguo Egipto, los tatuajes se usaban originalmente para mostrar una dedicación a una deidad, y se creía que transmitían protección divina. Lo que vale la pena mencionar aquí es el hecho de que muchas de las momias tatuadas descubiertas en Egipto eran mujeres. Una de esas momias llegó a ser conocida como Amonet, la sacerdotisa tatuada de Hathor, que tenía una variedad de imágenes en su cuerpo. Cuando la descubrieron por primera vez, los expertos inicialmente pensaron que debido a la ubicación de sus tatuajes, estos se hicieron como un tratamiento médico para una afección en la parte inferior del cuerpo, o simplemente eran las marcas de un estatus inferior. Pero en los últimos años, un examen más profundo reveló que se trataba de una persona de alto estatus social, por lo que se desestimó la teoría anterior. Este descubrimiento llevó a algunos a creer que sus tatuajes posiblemente funcionaban como protección contra las dificultades del embarazo y el parto. Ahora echemos un vistazo a la historia de Japón con los tatuajes. El tatuaje con fines espirituales y decorativos estaba muy extendido en Japón, y de hecho se remontaba al menos al año 300 a.C. Algunos textos también describen tatuajes y otras marcas corporales para indicar las diferencias sociales entre los japoneses. Sin embargo, en el siglo XVII, tatuaban a la mayoría de los criminales como una marca de castigo, y a mediados del siglo XIX, los tatuajes se prohibieron por completo. Y aquellos que los tenían eran vistos como carentes de respetabilidad, lo que a su vez creó una subcultura de parias que formaron las raíces de la yakuza. Pero, ¿cómo comenzó el papel moderno y más expresionista de los tatuajes en el mundo occidental? James Cook fue un explorador y capitán británico que se hizo famoso por sus 3 viajes al Pacífico Sur que tuvieron lugar entre 1768 y 1779. Durante uno de estos viajes llegó a las islas Tahitianas, donde conoció el arte del tatuaje. Cuando pisó la isla quedó sorprendido e impresionado por los hombres y mujeres fuertemente tatuados y quiso anotarlo en su cuaderno de viajes. Entonces, para describir su arte corporal, usó el término tatuaje. Esto después de escuchar a los lugareños referirse a sus marcas con una palabra que sonaba similar. Antes de eso, el tatuaje se denominaba simplemente cicatrización, pintura o tinción. Muchos miembros de la tripulación de Cook regresaron a Inglaterra con tatuajes de este viaje, lo que inició una tradición de tatuajes entre los marineros. Comenzaron a usar tatuajes como una forma de registrar sus viajes. Por ejemplo, se hacían un tatuaje de anclas si cruzaban con éxito el Océano Atlántico o un tatuaje de tortugas si cruzaban el Ecuador. Esto allanó el camino para el estilo tradicional del tatuaje. Y en el siglo XIX, aunque los tatuajes todavía se asociaban en gran medida con los marineros, también se habían extendido a la alta sociedad británica. Durante la década de 1870, incluso se habían convertido en declaraciones de moda entre algunos miembros de las clases altas, así como entre la realeza. Si hablamos de las personas de la alta sociedad que los tenían, estaban la madre del primer ministro británico Winston Churchill, Lady Randolph Churchill, el príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII, y sus hijos, así como varios familiares de la reina Victoria. Incluso se rumoreaba que ella misma tenía un tatuaje de un tigre luchando contra una pitón en un área de su cuerpo que podía cubrirse fácilmente con ropa por si acaso. Todo esto llevó a que los tatuajes se convirtieran en una marca de riqueza a fines de la década de 1880.
En 1891, la máquina de tatuar fue creada por Samuel O'Reilly, quien también era un tatuador de la ciudad de Nueva York. Su diseño se basó en una modificación del bolígrafo eléctrico de Thomas Edison, que originalmente se diseñó para ayudar a las empresas con la duplicación de documentos. Y también fue alrededor de los mismos años que comenzaron a aparecer las mujeres tatuadas, aunque principalmente en los circos para entretener a la gente. Aunque esa industria finalmente se desaceleró, en la década de 1920 más mujeres comenzaron a hacerse tatuajes como una alternativa rentable al maquillaje, ya que los productos eran muy caros en ese momento. En 1939, Mildred Hall se convirtió en la primera mujer en abrir su propia tienda de tatuajes en Nueva York. Fue en esta época cuando los Estados Unidos introdujeron los números de seguridad social y muchos ciudadanos se tatuaron los suyos en el cuerpo como ayuda para la memoria. Sin embargo, a pesar de estos tatuajes, los decorativos continuaron siendo menospreciados. Si te hacías un tatuaje durante los años 50 o 60, la mayoría de la gente todavía te vería como un rebelde o un criminal. En 1961, el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York prohibió los tatuajes porque los consideraba la causa de la propagación de enfermedades. La prohibición no se levantó hasta 1997. Y hoy en día, los tatuajes son tan comunes que incluso los juguetes los tienen. Así que no hay prohibición, estigma, restricción de estilo o color, y nada que te impida hacerte el tatuaje de tus sueños, excepto tu mamá, tal vez. Y bien, ¿cómo les ha parecido este documental acerca de la historia del tatuaje con Ötzi? Para mí, haber conocido a Ötzi fue demasiado fascinante porque nos dimos cuenta que hace más de 5.000 años un personaje como él se había tatuado tantas cosas, pero sabemos que no era por nada estético, sino porque sentían dolor. Imagínate, en esa época no había médicos, no había medicina, y la única medicina era lo que la naturaleza podía proveer. Así que es demasiado fascinante, espero que te haya gustado bastante. Y ahora pues viene otro contenido, los polinesios. Imagínate cómo se tatúan los polinesios o cómo se tatuaron. De hecho, hoy las personas de la Polinesia y el Pacífico se siguen tatuando el rostro porque es una forma tradicional de los rituales que se utilizan en estas zonas del mundo. Así que vamos a mirar qué es lo que hacen los maoríes y por qué se tatúan el rostro. Mírate este otro documental para que podamos continuar con todo este programa de Tinta Maestra. Si te hicieras un tatuaje, ¿qué dibujo querrías llevar para siempre en tu piel? Seguro que si te pones a pensar será algo que tenga un significado especial para ti, quizás relacionado con alguna vivencia que marcó tu vida o algún elemento con el que te sientas identificado. Pues bien, para los maorís, la población indígena de Nueva Zelanda, sus tatuajes son algo que va más allá. De hecho, es una tradición con una consideración sagrada. Son un elemento corporal que forma parte de su cultura y de su identidad. En este vídeo te contamos cuál es el significado de estos tatuajes y su historia. Tatuajes maoríes, significado e historia. Cuenta la leyenda que un guerrero llamado Mataora se enamoró de Niwareka, la princesa del ultramundo. Niwareka ascendió al mundo de los vivos para casarse con su amado, pero él no la trató como debía y ella regresó al reino del más allá. Lleno de culpabilidad, Mataora regresó al ultramundo a buscar a su mujer y solicitar su perdón. La familia de su esposa aceptó las disculpas y Mataora, antes de regresar con ella a nuestro mundo, aprendió del padre Niwareka, rey del ultramundo, las técnicas del tamoko, el tatuaje maorí tradicional. Esta bonita leyenda es la forma cultural de justificar esta tradición, pero la antropología moderna ha descubierto que hay mucho más detrás de estos tatuajes. Por un lado, forman parte de un rito de paso de la juventud a la edad adulta, un momento trascendente en la vida de cualquier persona que se celebra y se escenifica con la elaboración de estos interesantes tatuajes. Por otro lado, los tatuajes simbolizan rango, posición y prestigio dentro de esta cultura. Es por este motivo que muchas veces son dibujados en las caras, un lugar visible donde se pueden reconocer bien y que permite lucirlos con orgullo. Cuando los europeos tuvieron contacto con la cultura maorí, quedaron fascinados por los tatuajes faciales. Tal era esta fascinación que se llegó a comerciar con cabezas de personas muertas a cambio de armas y dinero. Curiosidades sobre los tatuajes maoríes. 1. No hay dos tatuajes iguales. Cada diseño es único y personal y se diseña teniendo en cuenta la fisonomía de la persona, sus facciones y su expresión. Los diseños de los tatuajes faciales tenían que hablar de la persona y permitir que se le reconociera por sus méritos y sus estatus. 2. El tatuador es una figura sagrada en la cultura maorí. Lo llaman Tounga Tamoko, que significa especialista en tatuajes. 3. Los materiales y utensilios utilizados para tatuar a la manera tradicional son todos naturales, tales como huesos de animales o dientes de tiburón. La tinta negra utilizada para pintar las caras se obtiene a base de madera quemada. 4.
El modo tradicional de tatuar puede ser muy doloroso. Se realizan cortes en la piel en los que después se inyecta la tinta y una vez cicatrizado, lejos de dejar la piel lisa, deja marcas de por vida. Soportar el dolor sin llorar o gritar era un signo de fortaleza y orgullo. 5. Tatuarse era considerado un rito y se podría acompañar de música y cantos para hacer más ameno y soportable el proceso. 6. Mientras que los hombres se tatúan toda la cara, las mujeres se decoran la zona de la barbilla, los labios y la nariz. En el resto del cuerpo, los hombres decoran más la espalda, glúteos y piernas, mientras que las mujeres optaban por los brazos o el cuello. 7. Permitirse un tatuaje era sinónimo de riqueza o estatus. Antiguamente no todo el mundo podía hacerse uno, y no llevar uno te situaba en una posición social inferior. Bien, ¿y cómo te pareció este documental con los maoríes? Ahora, imagínate, ¿quiénes fueron los que se inventaron la máquina de tatuar? La misma máquina con la que vamos a hacer la micropigmentación y con la que vas a desarrollar todos los trabajos en cejas, ojos, labios, capilar y areolar. Es exactamente la misma máquina, pero más moderna. Así que mírate este otro contenido. En los avances tecnológicos contamos con la transición a las técnicas modernas de tatuaje que comenzó en el siglo XIX con la invención de la primera máquina de tatuajes. En 1891, Samuel O'Reilly patentó la primera máquina eléctrica de tatuaje en Nueva York, basándose en una invención de Thomas Edison. Esta máquina revolucionó la práctica del tatuaje, haciéndola más accesible, rápida y segura. La capacidad de insertar tinta bajo la piel de manera eficiente y con precisión abrió nuevas posibilidades artísticas y ayudó a popularizar el tatuaje en diferentes estratos sociales. A lo largo del siglo XX, la percepción del tatuaje fluctuó significativamente. Inicialmente asociado con marineros, soldados y forajidos, el tatuaje comenzó a ser adoptado por una gama más amplia de la población a medida que artistas y celebridades lo popularizaban. Los movimientos contraculturales de los años 60 y 70, en particular, abrazaron el tatuaje como una forma de expresión personal y rebelión contra las normas convencionales. En las últimas décadas, el tatuaje ha experimentado una aceptación y popularización sin precedentes, convirtiéndose en una forma de arte reconocida y una declaración de identidad para personas en todos los ámbitos de la vida. Las técnicas han seguido avanzando con mejoras en la calidad de las tintas, la precisión de las máquinas y los estándares de higiene, lo que ha permitido a los artistas del tatuaje alcanzar nuevos niveles de detalle y expresión artística. La idea de tatuarse, como lo hacemos hoy, surge por tanto de una confluencia de influencias culturales, avances tecnológicos y cambios en la percepción social, lo que ha llevado al tatuaje a ser una práctica artística y personal ampliamente aceptada y valorada. Muy bien, ahora miremos cómo es que funcionan las máquinas modernas de micropigmentación y tatuaje. No te pierdas este próximo video que está bien interesante. En los avances recientes tenemos las máquinas de cartucho. En la actualidad, las máquinas de cartucho están ganando popularidad. Permiten cambiar rápidamente entre diferentes configuraciones de agujas sin tener que cambiar toda la máquina o el tubo. Esto facilita a los artistas alternar entre líneas, sombras y rellenos de manera eficiente. La tecnología inalámbrica de estas máquinas de tatuaje han evolucionado hacia diseños inalámbricos, eliminando la necesidad de cables que pueden interferir con la movilidad del artista. Estas máquinas funcionan con baterías recargables, proporcionando mayor libertad de movimiento durante el proceso del tatuaje. Y ahora que ya vimos acerca de máquinas rotativas, entonces, ¿qué cartuchos vamos a utilizar? ¿Sabías que el cartucho debe tener un metal específico y con una calidad idónea para poder trabajar micropigmentación y tatuaje? Entonces, no te pierdas lo que se viene con el tema de los cartuchos. Imprescindible saber de agujas. Ahora hablemos de agujas. La elección de las agujas es crucial en el arte del tatuaje y la micropigmentación, influyendo directamente en la calidad del trabajo realizado. Los cartuchos universales han facilitado a los artistas el uso de diferentes tipos de agujas con una sola máquina, pero la selección del tipo de aguja, incluido el material del que está hecha, es un aspecto técnico fundamental que requiere atención.
Vamos a desglosar estos elementos para poder entender mejor su importancia. Y tenemos en cuenta la calidad del metal. Las agujas de tatuaje se fabrican típicamente de acero inoxidable de grado médico. Este material es preferido por su resistencia a la corrosión, su durabilidad y su capacidad para ser esterilizado sin deterioro. Un acero inoxidable de alta calidad asegura que la aguja mantenga su afilado, precisión y forma incluso durante sesiones de tatuaje prolongadas. Las características principales de las agujas para tatuajes y micropigmentación. El tamaño y la configuración. Las agujas vienen en una variedad de configuraciones, cada una diseñada para un propósito específico. Por ejemplo, las agujas redondas se utilizan para líneas y contornos, mientras que las agujas planas o magnum se emplean para sombreado y relleno. La precisión en micropigmentación, especialmente en áreas delicadas como las cejas o los labios, requiere agujas de tamaño adecuado que permitan un trabajo fino y detallado. El afilado y la conservación del filo. La calidad del afilado de una aguja perfecta directamente y la precisión y la suavidad de la aplicación del tatuaje son importantes. El tema de la micropigmentación, pues es ideal tener en cuenta que para unas cejas pelo a pelo buscamos una aguja fina de buena punta y algo importante a tener en cuenta es el calibre. Estas son conocidas e identificadas de la siguiente manera, como por ejemplo para las siguientes técnicas. En pelo a pelo, la aguja de una punta debería tener un calibre entre 25, 30 o 40. Son las recomendadas y permiten realizar pelos de diferente grosor. A más bajo el calibre, más fino el pelo. Un artista experimentado podría obtener un efecto bidimensional o tridimensional si usase o si usare dos tipos de calibre, por ejemplo. En una micropigmentación capilar, una aguja de una punta con calibres bajos como 0.25, pues no ofrecería el resultado ideal, porque el punto sería muy pequeño y se corre el riesgo de ir muy profundo, creando megapuntos. En capilar, lo ideal sería una aguja de 3 puntas para evitar que se profundice mucho. En labios, por ejemplo, usar una punta de calibre 0.40 sería lo ideal, pues las técnicas de efecto pincel con este calibre permite generar un sombreado con un puntillismo de arrastre ideal sin necesidad de maltratar demasiado el área labial. En tatuajes, por ejemplo, que requieren una mayor carga pigmentaria, pues se van a necesitar agujas para sombra, que sean planas o magnum, para no dañar el tejido y lograr un mayor efecto en áreas grandes. Estas, por ejemplo, no nos van a servir en micropigmentación por su uso específico para áreas grandes. De hecho, el término micropigmentación hace referencia a áreas muy diminutas de la piel, delicadas, que necesitan poco pigmento. Ahora, si queremos un tatuaje con mayor carga de pigmento, es necesario utilizar agujas que sean magnum o flat o las planas. Estas agujas permiten una aplicación eficiente del pigmento sobre grandes superficies de la piel, logrando una saturación uniforme y reduciendo el riesgo de daño en el tejido. Su uso en micropigmentación pues sería inadecuado dada la delicadeza y precisión requeridas en áreas pequeñas y sensibles. Afilado y conservación del filo. La calidad del afilado de una aguja afecta directamente la precisión y la suavidad de la aplicación del tatuaje. Una buena aguja debe conservar su filo a lo largo de la sesión del tatuaje o la micropigmentación, permitiendo al artista realizar un trabajo consistente sin necesidad de reemplazar la aguja frecuentemente. Pues bien, ahora hablemos de color, iniciando por la comprensión de lo que es la pigmentología y la colorimetría. La pigmentología y la colorimetría son dos campos de estudio fundamentales en el arte de la micropigmentación y el tatuaje, ya que se ocupan de la comprensión y aplicación de los colores. Ambos son esenciales para lograr resultados estéticos precisos y personalizados que se armonicen con las características individuales de cada cliente. A continuación te explico cada uno con más detalle. La colorimetría, por ejemplo, es el estudio de la medición de los colores y cómo los percibimos. Este campo se ocupa de los principios de cómo se mezclan los colores, la relación entre colores y cómo los colores pueden ser manipulados o combinados para lograr efectos específicos. La colorimetría es esencial para entender el círculo cromático, la armonía de colores y cómo los colores contrastan y complementan entre sí. En la micropigmentación y el tatuaje, la colorimetría ayuda a los artistas a seleccionar y mezclar pigmentos para lograr el tono exacto deseado por el cliente.
También es crucial para corregir colores no deseados o para ajustar tonos con el fin de lograr efectos más naturales y destacados. Ahora, ¿cómo aplicamos en micropigmentación el tatuaje en la colorimetría? Hablemos de la selección del color. Comprender cómo los pigmentos interactúan con diferentes tonos de piel permite a los artistas seleccionar los colores que mejor complementarán al cliente, asegurando resultados naturales y armoniosos. Hablemos de corrección de color. La colorimetría es especialmente útil en situaciones donde se necesita corregir o modificar colores existentes, como en la corrección de tatuajes o micropigmentaciones anteriores. El diseño personalizado también influye. La capacidad de mezclar y ajustar colores permite a los artistas crear diseños únicos que se ajusten a las preferencias individuales, mejorando la satisfacción del cliente. Hablemos de la creación de un tono marrón universal. El marrón es un color versátil y ampliamente utilizado, especialmente en la micropigmentación, por ejemplo en cejas o correcciones de color. Para crear un tono marrón universal sin utilizar azul y en su lugar usando negro, pues la idea es que sigas esta guía básica. Comienza con rojo y amarillo para crear la base de tu marrón. Así vas a comenzar mezclando el rojo con el amarillo. El marrón básicamente es un tipo de naranja oscuro, por lo que vas a necesitar una base que sea predominantemente anaranjada. La proporción depende de si quieres que tu marrón tenga más calidez, es decir, más rojo, o sea más claro, es decir, que tenga más amarillo. Ahora, añade negro con cuidado. Una vez que tienes un naranja que te guste, comienza a añadir negro muy gradualmente. El negro es muy potente y puede sobredominar rápidamente la mezcla, por lo que es importante añadirlo poco a poco, hasta alcanzar el tono marrón deseado. Y ahora el ajuste final. Si el marrón se vuelve demasiado oscuro, puedes aclararlo añadiendo un poco más de amarillo o rojo, dependiendo de la tonalidad específica que busques. La clave es ajustar las proporciones lentamente y en pequeñas cantidades para evitar pasarte del tono deseado. Y si estamos hablando de labios, ¿por qué no creamos un tono para labios? Para crear un tono para labios que sea atractivo y natural, se puede partir de una base que incluya rojo, amarillo y blanco. El blanco sirve para aclarar y dar opacidad al color final. Empecemos con la base roja. Comienza con el rojo como la base de tu mezcla, ya que es el color que más se asocia con los labios naturales. La cantidad de rojo determinará la intensidad del color final. Ahora añade amarillo. Incorpora amarillo a la base para calentar el tono. El amarillo puede ayudar a crear un tono coral o más naranja, dependiendo de la cantidad añadida. Esto es especialmente útil para tonos de labios que buscan complementar tonos de piel cálidos. Ahora aclara con blanco. Finalmente añade blanco para ajustar la luminosidad y la opacidad del tono. El blanco puede transformar el tono de ser vibrante a uno más suave y natural, adecuado para los labios. Este paso es crucial para lograr la apariencia deseada, ya que demasiado blanco puede hacer que el color sea demasiado pálido. Bueno, ¿y cómo te pareció la colorimetría de cejas y labios?
Bueno, déjanos aquí los comentarios, por favor, que estamos muy atentos a ti. Ahora vamos a ver la evolución de las cejas desde sus inicios hasta el día de hoy. Vamos a verlo completamente todo. Chao. Ahora, hablemos de temas específicos como las cejas. Comenzando por el sombreado común, muy usado en los años 80 y 90, para luego pasar a los sombreados actuales con efecto pincel, que es mucho más suave, refinado y muy pedido por las mujeres jóvenes que no desean tener el área de las cejas demasiado marcadas. Ahora, hablemos de una maniobra que sea básica, que obviamente se puede utilizar en aquel entonces, y una maniobra que podría ser combinada con una actual. Vamos a usar una máquina rotativa de cartucho con una aguja de una punta calibre .40. Ahora vamos a trabajar también el stroke. Vamos a hablar más adelante qué es el stroke y cómo puedes configurar tu máquina con un stroke adecuado para que tengas un efecto pincel correcto. Actualmente la técnica en efecto pincel pues es una maniobra que hoy utilizamos y que le llamamos pincel por la cantidad de pinceles que se pueden lograr. Ha ganado una gran popularidad por su apariencia más suave y además es demasiado natural. Aquí utilizamos una máquina rotativa de cartucho con una aguja de una punta calibre 40. Esta técnica se centra en crear puntos diminutos de pigmento, le decimos píxeles, en lugar de líneas continuas como se hacía anteriormente, lo que permite un mayor control sobre la densidad y la forma del sombreado. El efecto pincel da como resultado un sombreado que se integra mejor con las cejas naturales, ofreciendo una apariencia más difuminada y menos definida. Muy bien, ahora pasemos a las técnicas pelo a pelo. Hablemos del tebori. El tebori es un método tradicional japonés de tatuaje. Los tatuajes se hacían antes con esta técnica. Se realizaba a mano. De hecho, hoy se siguen trabajando tatuajes a mano. Esto se ha utilizado durante siglos. En el contexto de la micropigmentación de cejas, el tebori permitió la creación de trazos finos y delicados que imitan la apariencia de pelos naturales. La técnica se realiza usando herramientas manuales especiales sin electricidad. Los artistas que dominan el tebori pueden crear efectos extremadamente naturales debido al control preciso que tienen sobre cada trazo. Técnicas con dermógrafo. El avance hacia el uso de dermógrafos para la técnica pelo a pelo marcó un cambio significativo en la micropigmentación de cejas. Los dermógrafos, especialmente los modelos más modernos, ofrecen una precisión excepcional y la capacidad de crear trazos finos que imitan el cabello natural con gran efectividad. La técnica pelo a pelo con dermógrafo utiliza agujas muy finas para depositar pigmento en la piel, creando la ilusión de pelos individuales. Hablemos de las ventajas. El uso del dermógrafo reduce el trauma en la piel en comparación con los cortes manuales del tebori, facilitando una recuperación más rápida y menor riesgo de infección. Además, permite un trabajo más rápido y resultados más duraderos. La precisión del dermógrafo también facilita la creación de trazos muy finos y naturales, y su ajuste permite combinar la técnica pelo a pelo con sombreado suave para dar mayor densidad y profundidad de las cejas. Y si lo combinamos, ¿qué crees que pasa? Combinación con sombreado, pelo con sombreado, hablaríamos de unas cejas mixtas. La capacidad de combinar pelo a pelo con sombreado suave es una ventaja considerable del dermógrafo. Esto te va a permitir a ti como artista crear un fondo sutil que realza los pelos individuales, ofreciendo una apariencia más rica y tridimensional, muy apreciada por quienes buscan un resultado estético y natural. Si hablamos de la línea superior,
Obviamente en el párpado superior, el delineado ayuda a crear una mirada más definida y puede variar en grosor según el tipo o estilo deseado. Un trazo fino y preciso puede dar la apariencia de pestañas más llenas, mientras que un trazo más grueso puede imitar el efecto de un delineador líquido o en gel. En cambio, en la línea inferior, en este párpado, el delineado suele ser más sutil, una línea fina y suave que puede ayudar a definir el ojo sin sobrecargarlo. Es importante tener cuidado con la aplicación en esta área para evitar un efecto excesivamente intenso que podría endurecer la mirada. Bien, hablemos de técnicas más avanzadas en micropigmentación, como la capilar y la areolar. Cada una de ellas con funciones y objetivos especiales en pacientes con alopecias o con cáncer de mama, incluso en areolas estéticas que pasaron por deformidades en sus implantes mamarios. Estas técnicas son avanzadas porque trabajamos sobre áreas que han sido intervenidas médicamente por profesionales de la salud como médicos oncólogos y estéticos, y nuestra labor es embellecer o terminar de embellecer el trabajo de ellos, resultando favorecida la paciente o el paciente con alopecia. Micropigmentación capilar. La micropigmentación capilar es una técnica avanzada diseñada para simular la apariencia de folículos capilares en el cuero cabelludo. Esto puede ser particularmente beneficioso para personas que experimentan diferentes formas de alopecia o para aquellos que desean ocultar cicatrices en el cuero cabelludo. La técnica implica la implantación de pigmentos específicos en el cuero cabelludo para crear la ilusión de un cabello más denso o un afeitado, es decir, un efecto rapado. Micropigmentación areolar. La micropigmentación areolar se enfoca en restaurar o mejorar la apariencia de la areola y el pezón después de cirugías mamarias como la reconstrucción después de una mastectomía por cáncer de mama. Esta técnica puede crear una areola y pezón de aspecto natural en términos de forma, color y textura, lo cual es significativo para la recuperación emocional y la autoestima de muchos pacientes. El objetivo es reconstruir visualmente la areola del pezón después de una mastectomía, corregir la asimetría areolar o mejorar la apariencia estética después de cirugías de implantes mamarios. Para los pacientes, adecuada para sobrevivientes de cáncer de mama, individuos con deformidades congénitas o como parte del proceso de cambio de género, así como para aquellos que desean mejorar estéticamente el aspecto de sus areolas. En la despigmentación se manejan varias técnicas, esto lo veremos mañana en Tinta Maestra. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento de la máquina, también conocido como stroke o longitud de golpe. ¿Y de qué diablos se trata exactamente? Vamos a diferenciar la longitud de golpe frente a la profundidad de la aguja. Lo primero que queremos aclarar es que no deben confundirse el golpe con la profundidad de la aguja. Así que vamos a aclararlo, empezando por el golpe. Esta es la distancia total entre la posición más alta y la más baja de la aguja. Para las máquinas de bobina, el golpe se refiere a la distancia que recorre el martillo a menudo o a medida que el espacio se está creando entre el resorte superior y el punto de contacto, mientras la barra de la armadura toca la parte superior de las bobinas. Para las máquinas rotativas, la longitud del golpe es la cantidad de viaje o todo el recorrido que hace tu leva o la leva de la máquina o la rueda de golpe alrededor de su rodamiento en una rotación. La longitud de golpe afecta a tres factores clave: cuán fuerte golpea tu máquina, qué tan rápido se mueve tu aguja y tu máxima profundidad de aguja. Entonces, mañana no te pierdas nuestro programa completo de Tinta Maestra, donde te explicaremos toda la parte del stroke, hablaremos de las herramientas, las máquinas, las agujas, los pigmentos, cada una de las técnicas, cómo funcionan, y vamos a explicarte absolutamente todo de cómo puedes generar ingresos utilizando las estrategias de Meta, Facebook, Instagram y TikTok. Así que mañana nos vemos 7 de la noche, hora de Colombia.